Justine o los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade. Cuarta parte. Mientras pronunciaba estas últimas palabras me eché a llorar y, arrojándome a los pies del marqués, le pedí encarecidamente que olvidara ese infame propósito, jurándole que lo mantendría en secreto por el resto de mi vida. Pero qué lejos estaba yo de conocer esa alma que ingenuamente pretendía enternecer. Si es que alguna vez aquel corazón latió, ahora se hallaba sin sensibilidad, habiendo logrado la pasión en todo su ardor hacer arraigar en él la idea del crimen. El marqués se levantó y me dijo fríamente: «Ya veo que me he equivocado, Sofía, y quizá me siento tan disgustado como vos. Pero no importa, ya encontraré otros medios para cumplir mi plan, y vos habréis perdido mucha de la consideración que me merecíais, sin que vuestra ama haya ganado nada». Esa amenaza me obligó a pensar. Al no aceptar el crimen que me proponía, yo corría un grave riesgo y mi ama moriría inevitablemente, mientras si me convertía en cómplice, quedaba a salvo de la furia de mi joven señor, salvando la vida de su madre. Esta reflexión, que fue obra de un instante, hizo que cambiara rápidamente de opinión, pero como un cambio de parecer tan repentino podía resultar sospechoso, tardé bastante tiempo en demostrarle que aceptaba su propuesta, pidiéndole al marqués que me repitiera varias veces sus sofismas, simulando no tener respuestas a sus argumentos. Al cabo de un rato, cuando Bressac creyó que me había vencido, rindiéndose mi debilidad ante su brillante elocuencia, fingí que aceptaba su propuesta, y entonces él me echó los brazos al cuello. Cuán dichosa me habría hecho ese gesto, si sus bárbaros proyectos no hubiesen borrado todos los sentimientos que mi débil corazón había osado concebir con respecto a él. Quizá le hubiese seguido amando. «Eres la primera mujer que abrazo», me dijo el marqués, «y en verdad lo hago de todo corazón. Eres encantadora, Sofía. Un rayo de filosofía ha iluminado tu espíritu. ¿Cómo es posible que esa preciosa mente haya estado tanto tiempo sumida en las tinieblas?» De inmediato, planificamos la forma de realizarlo. A fin de que el marqués cayera del todo en la trampa, yo hacía constantemente cierto gesto de repugnancia. A medida que iba desarrollando su proyecto, o que explicaba los medios para llevarlo a la práctica, ese fingimiento tan bien logrado fue lo que le convenció definitivamente de que yo obraba con sinceridad. En 2 o 3 días, según las facilidades que se me presentasen, yo debía echar directamente un paquetito de veneno que me entregó el marqués en la taza de chocolate que la marquesa solía tomar por las mañanas. Bressac me garantizó que no debía preocuparme por lo que vendría después, prometiéndome 2000 escudos de renta que podría disfrutar en esa misma casa si decidía permanecer a su lado o en el lugar que a mí me pareciese. Me hizo esa promesa sin especificarme lo que debía hacer para volverme acreedora de tales favores, y nos separamos. Por entonces ocurrió un hecho singular, que es fundamental para que acabéis de ver hasta dónde podía llegar la atrocidad de aquel hombre, y por esa razón voy a interrumpir el relato de la terrible aventura en la que me vi envuelta, cuyo desenlace esperáis conocer sin duda. 2 días después de nuestra entrevista, el marqués recibió la noticia de la muerte de un tío suyo, que le dejaba una herencia de 80.000 libras, algo con lo que ni siquiera había contado. «¡Ah, cielos!», me dije al enterarme de esto. «Es así como castiga la justicia divina a quien se ocupa de tan criminales maquinaciones». Estuve a punto de perder la vida por no aceptar una recompensa mucho menor que esa, y aquí tenemos a este hombre agraciado por la fortuna, gracias a que concibió algo atroz. Pero al instante, arrepintiéndome de esa blasfemia, me eché de rodillas al suelo para pedir perdón a Dios y rogarle que aquella inesperada herencia hiciera cambiar de idea al marqués.
Pero cuán equivocada estaba, mi Dios. «Ah, mi querida Sofía», me dijo el señor de Brésac, invitándome esa misma noche en mi habitación. «¿De qué manera llueve la fortuna sobre mí? Te lo he dicho ya 20 veces. No hay nada mejor que concebir un crimen para que nos lluevan la fortuna. Solo a los perversos les ocurre eso. Esas 80.000, más las otras 70.000, mi niña, pues ya son 140.000 libras de renta que voy a disponer para satisfacer mis placeres». «¿Cómo, señor?», respondí asombrada. «Ese dinero inesperado. ¿No os ha decidido a esperar pacientemente a que se produzca esa muerte que queréis adelantar?» «¿Esperar? No puedo esperar ni un minuto más, Sofía. ¿No crees que a mis 28 años resulta muy duro? Nada hará cambiar mis planes, y te suplico que me des el consuelo de verlos cumplidos antes de nuestro regreso a París. Trata de que sea mañana, o pasado mañana más tardar. Estoy ansioso por darte una parte de las rentas que te prometí, para que muy pronto puedas disponer de todas ellas». Traté de disimular la fuerte impresión que me inspiraba ese descarnado empecinamiento. Reconsideré las decisiones que había tomado la víspera, ya que nuevas reflexiones me llevaron a la conclusión de que si no ejecutaba lo pactado, el marqués no tardaría en percatarse de mi engaño. Aunque se advertía a la señora de Brésac, cualquiera que fuese su reacción al conocer el crimen de que iba a ser objeto, el joven se vería igualmente burlado y de inmediato recurriría a otros medios a fin de matar a su madre, quedando yo expuesta a la venganza del hijo. Solo me quedaba la vía de la justicia, pero por nada del mundo hubiese osado seguirla, y resolví entonces, con todo lo que ello implicaba, prevenir a la condesa. Consideraba que era el mejor de los caminos posibles, y obré en consecuencia. «Señora», le dije al día siguiente de mi última entrevista con el marqués, «tengo algo terrible que confesaros, pero por mucho que os atañe, no diré absolutamente nada si antes no me dais vuestra palabra de honor de que no mostraréis ningún resentimiento hacia vuestro hijo por lo que os ha concebir. Vos actuaréis y decidiréis qué solución tomar, pero no diréis ni una sola palabra, o de lo contrario guardaré silencio». La señora de Brésac, creyendo que se trataba de alguna de las habituales extravagancias de su hijo, se comprometió bajo juramento y yo le revelé todo. La desdichada madre se deshizo en lágrimas al conocer aquella infamia. «El muy malvado», exclamó ella. «¿Acaso no he buscado siempre su bien? Si quise prevenir sus vicios o corregirlos, no fue más que por desear su paz y bienestar. ¿Quién sino a mí debe esa herencia que acaba de recibir? Si llegué a ocultársela, fue por delicadeza. ¡Ah, qué hombre! Oh, Sofía, demuéstrame la maldad de su proyecto. Ponme en una situación que me impida seguir dudando. Necesito todo lo que pueda ayudarme a ahogar los sentimientos que como madre aún albergo hacia ese perverso». Y entonces le hice ver a la condesa el paquetito de veneno que él me había entregado. Le dimos a probar una pequeña dosis a un perro, al que escondimos con cuidado, muriendo a las 2 horas en medio de espantosas convulsiones. La condesa no tuvo ya ninguna duda y se puso manos a la obra. Me pidió que le entregase el resto del veneno y de inmediato despachó al correo con una carta dirigida al duque de Sonceval, un pariente suyo, para que visitase en secreto al ministro y le expusiese el crimen del que estuvo a punto de ser víctima, gestionase una orden de encarcelamiento contra su hijo y se personara rápidamente al castillo a fin de librarla lo antes posible de ese monstruo que conspiraba contra su vida. Pero estaba escrito en el cielo que ese crimen iba a cometerse y que la virtud humillada debía ceder al dominio de la maldad. El desgraciado perro con el cual habíamos probado el veneno fue descubierto por el marqués.
Al oír que aullaba, y sabiendo que era un animal muy querido por su madre, se apresuró a preguntar qué era lo que ocurría, acercándose a donde estaba el perro. Pero aquellos a quienes requirió información, al no estar enterados de nada, no supieron responderle. Fue sin duda a partir de ese momento cuando el marqués comenzó a sospechar. Aunque durante el resto del día no dijo ni una sola palabra, le vi inquieto y como si estuviera al acecho. Fui a avisar a la condesa de lo ocurrido, pero ya no había tiempo para vacilar. Lo único que se podía hacer era dar prisa al correo y ocultar lo mejor posible el objeto de su misión. Mi alma le comunicó a su hijo que había hecho llamar a toda prisa al duque de Sonceval con el fin de que se hiciera cargo de la sucesión del tío al cual había heredado, ya que si no aparecía nadie a reclamar el legado, corrían el riesgo de un proceso. Agregó luego que hacía venir al duque para que les informase de todo y determinar si era conveniente viajar a París para encargarse del asunto. El marqués, demasiado observador como para no advertir la turbación en el rostro de su madre y un poco de confusión en el mío, se dio cuenta de todo y no hizo sino ponerse más en guardia. Con el pretexto de dar un paseo con sus favoritos, se alejó del castillo para esperar al correo que llegaría de un momento a otro. Pero aquel mensajero le era más fiel a él que a su madre y le entregó la carta sin reparos. El marqués, convencido de lo que sin duda consideraba mi traición, le dio 100 luises y tras ordenarle de que no volviera a aparecer por la casa, volvió al castillo dominado por la furia. Ya más controlado, vino a mi encuentro, me trató con la amabilidad acostumbrada y me preguntó si lo haría al día siguiente, aclarándome que era fundamental que el plan se ejecutase antes de la llegada del duque, y como si nada hubiese ocurrido, se retiró a su habitación. Si aquel horrible crimen se consumó, según me dijo luego el conde, no pudo ser sino de la manera que os voy a contar. Como era habitual, la señora bebió su chocolate al día siguiente, y como solo había pasado por mis manos, estaba segura de que en la taza no había ninguna mezcla extraña. Pero alrededor de las 10 el marqués entró en la cocina y al no encontrar más que al chef, le ordenó que fuera de inmediato a buscarle unos higos. Como el cocinero pretextase que era imposible descuidar los alimentos que había puesto a asar en el horno, el marqués se ofreció a vigilarlos. El chef salió y el marqués examinó los platos de la cena y al parecer echó sobre los cardos que a la señora le gustaban tanto la fatídica dosis que acabó con sus días. Todo lo que os cuento no son más que sospechas. El señor de Brissac me aseguró, en los dolorosos momentos que siguieron aquel crimen, que mis maquinaciones le habían brindado los medios para poder ejecutarlo. Pero dejemos esas horribles conjeturas y detengámonos en el cruel modo en el que fui castigada por negarme a participar en aquel horroroso crimen y haber revelado el plan a la condesa. Cuando acabó de cenar, el marqués me abordó. «Escucha, Sofía», me dijo aparentando absoluta serenidad. «He encontrado una forma más efectiva que la que te había propuesto para poder cumplir con mis planes. Pero ello requiere ciertos detalles. No me atrevo a ir tan a menudo a tu habitación. Temo exponerme ante los criados. Ten la bondad de esperarme a las 4 en punto en la esquina del parque. Yo te recogeré allí e iremos a dar un paseo, durante el cual te explicaré todo». Debo confesar que, ya fuese porque así lo quiso la providencia, por una extrema candidez o por ceguera, nada me hizo pensar en la espantosa desgracia que me esperaba. Estaba tan segura de lo que había acordado con la condesa que jamás imaginé que el marqués llegase a descubrirlo. No pude evitar el sentir cierta turbación. El perjurio es una virtud cuando a través de él se puede evitar un crimen, dijo uno de los poetas trágicos, pero el perjurio siempre resulta odioso para un alma delicada y sensible que se ve obligada a recurrir a él. El papel que debía cumplir
me producía una gran inquietud, pero no sería por mucho tiempo. Los crueles procedimientos del marqués, aunque me dieron otros motivos de dolor, me tranquilizaron con respecto a ello. Aquel día le vi acercarse hacia mí alegre como nunca. Luego nos encaminamos hacia el bosque mientras él reía y bromeaba como era de costumbre. Cuando intentaba llevar la conversación hacia el motivo por el cual deseaba verme, se escabullía diciéndome que esperara, que aún podría vernos y que no estábamos seguros. Casi sin darnos cuenta, llegamos hasta donde se hallaba aquel gran roble y el matorral en donde me descubrió la primera vez. No pude dejar de estremecerme al volverme a encontrar nuevamente en aquel sitio, y en ese momento mi imprudencia y mi desgraciada suerte se presentaron ante mis ojos con toda su crudeza. Podéis imaginaros de qué manera aumentó mi espanto cuando descubrí al pie de ese funesto árbol, en aquel mismo sitio donde otrora había pasado momentos horribles, a dos agraciados jóvenes. Se levantaron al vernos llegar, arrojando sobre la hierba unas cuerdas, tiras de cuero y otros instrumentos que me hicieron temblar. Entonces el marqués, dirigiéndose hacia mí con los más terribles epítetos: ¿reconoces este matorral del que te saqué como si fueras un animal salvaje para darte una vida que no te mereces? ¿Reconoces este árbol a donde te amenacé con traerte si llegaba a tener algún motivo para arrepentirme de mi bondad? ¿Por qué aceptaste actuar contra mi madre si alentabas el deseo de traicionarme? ¿Cómo has podido imaginar que podías complacer a la virtud, poniendo en peligro la libertad de quien te ha salvado la vida? Al estar obligada a escoger entre dos crímenes, ¿por qué has elegido el más abominable? Debías haber rechazado de entrada lo que te pedía, en lugar de aceptar para traicionarme luego. Entonces me confesó cómo había logrado interceptar las cartas del correo y cuáles habían sido los motivos de sus sospechas. ¿Cómo has podido ser tan falsa, criatura indigna?, continuó diciéndome. Has puesto en riesgo tu vida sin conseguir salvarla de mi madre. El plan ya ha sido ejecutado, y a mi regreso espero verlo coronado con éxito. Pero debo castigarte, siendo necesario que aprendas que el sendero de la virtud no siempre es el mejor, y que en la vida hay situaciones en las que es mejor la complicidad con un crimen que su delación. Conociéndome tal como debes conocerme, ¿cómo has podido engañarme? ¿Creías que iban a detenerme los sentimientos piadosos a los que solo admito en mi corazón por el interés de satisfacer mis placeres, o algunos principios de la religión a los que no dejo de pisotear? O quizás confiabas en tus encantos, agregó él con el más cruel tono de burla. Pues bien, te voy a demostrar que esos encantos, aunque se me desvelen totalmente, no servirán para otra cosa que para encender mi venganza. Y sin darme tiempo a responder, sin sentir la más mínima emoción, al ver que me inundaba en un torrente de lágrimas, me asió brutalmente del brazo y me arrastró hacia donde estaban sus ayudantes. Aquí tenéis a la que quiso envenenar a mi madre, un crimen que quizá ya se haya consumado, a pesar de todos mis intentos por evitarlo. Quizá haría mejor en entregarla a la justicia, pero ello le costaría la vida, y mi deseo es que siga viviendo, a fin de que disponga de más tiempo para sufrir. Vamos, quitadle las ropas y atadla a ese árbol, a fin de que la castigue como se merece. Tan pronto como dio la orden, esta fue ejecutada. Me amordazaron con un pañuelo, hicieron que me abrazara estrechamente al árbol, me sujetaron a éste por los hombros y las piernas y dejaron el resto del cuerpo libre de ataduras, a fin de que los golpes fueran más contundentes. El marqués, notoriamente agitado, se armó de un látigo
y antes de comenzar a castigarme, aquel hombre cruel quiso comprobar si aún me mantenía serena. Mis lágrimas empezaron a correr y en mi rostro aparecían ya los rictus del dolor y del espanto. Luego dio vueltas en torno mío, manteniéndose a unos 3 pasos de distancia, y al instante comenzó a azotarme con todas sus fuerzas, desde la espalda hasta los muslos. Mi verdugo se detuvo un momento, tocó brutalmente con sus manos las partes que acababa de magullar. No alcancé a oír lo que le susurró a sus seguidores, pero al instante me cubrieron la cabeza con un pañuelo, lo cual me impedía ver cualquiera de sus movimientos. Se alejó por un momento, situándose detrás de mí, para luego reiniciar el sangriento castigo que me estaba destinado. «Sí, bien, eso es», dijo el marqués, e inmediatamente después de pronunciar estas palabras, cuyo sentido no alcancé a entender, reanudaron con mayor violencia los azotes. Volvieron a interrumpirlos una vez más, y las manos se posaron nuevamente sobre las partes laceradas mientras hablaban en voz baja. Uno de los jóvenes dijo en voz alta: «¿Estoy mejor así?». Turbado, Bressac respondió: «Sí». Y a continuación volví a escuchar otras palabras igualmente incomprensibles para mí, a las que de inmediato siguió un tercer ataque más feroz aún que los otros, durante el cual Bressac pronunció consecutivamente 2 o 3 veces esas palabras mezcladas con espantosos juramentos. «Vamos, pues, vamos, seguid los 2. ¿No veis que deseo que se muera aquí mismo?». Esas palabras, pronunciadas con una voz cada vez más fuerte, remataron la suprema carnicería. Continuaron murmurando unos minutos más. Oí otros movimientos y acto seguido me desataron. Cuando reparé en que había regado la hierba con mi sangre, tomé conciencia del estado en que me encontraba. Sus ayudantes habían desaparecido y el marqués estaba solo. «Pues bien, puta», me dijo mientras miraba mis heridas. «La virtud es un poco cara, ¿no crees? ¿Acaso 2000 escudos de pensión no valían más que 100 latigazos?» Me dejé caer al pie del árbol. Estaba a punto de perder el conocimiento. El malvado, no satisfecho aún de las crueldades que acababa de cometer, me pisoteó estando tendida sobre el suelo, haciendo tanta presión que casi me ahoga. «Bastante bueno he sido al salvarte la vida», repitió varias veces. «Ten cuidado al menos con el uso que harás de mis nuevas bondades». Ordenó que me levantase y recogiese mis ropas, y como todas mis heridas sangraban, cogí maquinalmente un poco de hierba para secarlas, a fin de no estropear el único vestido que me quedaba. Mientras tanto él se paseaba de un lado a otro, más pendiente de sus pensamientos que de mí. La hinchazón de mis miembros, las heridas que aún sangraban y los terribles dolores que sentía en todo el cuerpo me hacían difícil la tarea de vestirme. Y en ningún momento aquel hombre feroz, por el cual había llegado a sentir algo y por quien antes había estado dispuesta a dar la vida, no tuvo la más mínima consideración, ni hizo el más leve intento para ayudarme a vestir. Cuando por fin acabé, se me acercó. «Ir a donde queráis», me dijo. «Aún debéis tener algo de dinero en el bolsillo. No os lo quitaré. Pero cuidaos muy bien de volver a aparecer por mi casa de París o en la del campo. Habéis sido acusada públicamente de la muerte de mi madre, y si ella respira aún, haré que se lleve esa idea a la tumba. Toda la casa lo sabrá. Os denunciaré a la justicia. París es ahora para vos mucho más peligroso que antes, cuando tuvisteis aquel primer asunto con la justicia que creéis concluido, pero que aún sigue su curso, os lo prevengo. Os dijeron que se había anulado, pero os han engañado. La sentencia no ha sido revocada y os han dejado que siguierais en libertad para vigilar vuestra conducta.
Ahora os enfrentáis a dos procesos en vez de uno, y en lugar de tener a un vil usurero como adversario, hoy tenéis a un hombre rico y poderoso, decidido a perseguiros hasta el infierno si abusáis por medio de calumniosas denuncias del hecho de haberos dejado con vida. Señor, contesté, cualesquiera que hayan sido vuestros rigores para conmigo, nada debéis temer. Creí que era mi deber actuar contra vos cuando lo que estaba en juego era la vida de vuestra madre. Tened por seguro que jamás volveré a emprender cualquier cosa que pueda traer otras desgracias a la infortunada Sofía. Adiós, Señor. Espero que vuestros crímenes os den tanta felicidad como tormentos me ocasionan vuestras crueldades, y cualquiera que sea la suerte que me depare el cielo, mientras conserve mi deplorable vida, no dejaré de rogar por vos. Al oír aquellas palabras, el marqués levantó la cabeza y me miró, pero como vio que lloraba desconsoladamente y que apenas podía sostenerme, aquel hombre cruel se alejó sin darse la vuelta ni siquiera una sola vez, tal vez por temor a conmoverse. Una vez que se perdió de vista, me dejé caer al suelo y, abandonándome completamente al dolor, me ahogué en sollozos y regué la hierba con mis lágrimas. «Oh, Dios mío», exclamé, «vos habéis querido que el débil y el inocente continúen siendo víctimas del delito y de la impunidad. Disponed de mí, Señor. Mis sufrimientos no valen nada en comparación con los que vos debisteis pasar para salvarnos. Espero que ellos sirvan para glorificarte y para volverme digna de alcanzar un día las recompensas que prometéis al débil cuando éste os toma por consuelo en sus tribulaciones y os glorifica en sus penas». Fin de la cuarta parte.